Hola, ¿qué tal chicos? Les habla su profesora Olga. El día de hoy estudiaremos las funciones trigonométricas en ejemplos para triángulos, rectángulos y oblicuángulos. Primero que todo, la trigonometría significa medida de los triángulos. Es una rama de la matemática que estudia la relación entre los lados y ángulos de los triángulos. Esta rama de la matemática estudia las relaciones trigonométricas que son seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Triángulo rectángulo. Características de un triángulo rectángulo. Uno de sus ángulos es de 90 grados o ángulo recto. Los otros dos ángulos son menores de 90 grados. La suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Utilizaremos las funciones seno del ángulo, medida del cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a la medida del cateto adyacente al ángulo entre la hipotenusa. Tangente del ángulo es igual a medida del cateto opuesto del ángulo entre la medida del cateto adyacente del ángulo. Ejemplo número 1. Como podemos observar en este triángulo rectángulo, tenemos como incógnitas la C o la hipotenusa. Tenemos el valor del ángulo B, que es igual a 60 grados, y el cateto A igual a 5 metros. Para resolverlo, utilizaremos la fórmula coseno del ángulo B es igual al cateto A entre la hipotenusa. Reemplazando los valores, tenemos que coseno de 60 grados es igual a 5 metros entre la hipotenusa. Despejando el valor de C, tenemos que C es igual a 5 metros entre coseno de 60, lo que nos da un valor de 10 metros. Ejemplo número 2. Como podemos observar en este triángulo rectángulo, tenemos la incógnita del ángulo A. El valor del cateto A es igual a 4 metros y el valor de la hipotenusa C es igual a 9 metros. Para resolverlo, utilizaremos la fórmula seno del ángulo A es igual a cateto A entre la hipotenusa. Reemplazando los valores, tenemos que seno del ángulo A es igual a 4 metros entre 9 metros. Despejando el valor de A, tenemos que A es igual a seno hiperbólico de 4 metros entre 9 metros. Y esto nos da un valor de A de 26 grados. Ejemplo para triángulo oblicuángulo. Características de un triángulo oblicuángulo. No cuenta con ángulo de 90 grados o ángulo recto. Los triángulos oblicuángulos se clasifican en triángulos acutángulos y triángulos obtusángulos. La suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Para resolverlo utilizaremos la ley de senos y la ley de cosenos. Las fórmulas para ley de seno nos dicen que la razón del seno del ángulo A entre el cateto A es igual a la razón del seno del ángulo B entre el cateto B igual a la razón del seno del ángulo C entre el cateto C. La ley de cosenos nos dice que A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C por coseno del ángulo A. B cuadrado igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por coseno del ángulo B. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por coseno del ángulo C. El ejemplo número 1. Utilizando la ley de senos para resolverlo, podemos observar aquí un triángulo oblicuángulo. Tenemos como incógnita el cateto B, el ángulo A, el cateto C, y tenemos los valores del ángulo B, que es igual a 78 grados, y el ángulo C, que es igual a 35 grados. Para resolver tres incógnitas necesitamos tres ecuaciones. Vamos a utilizar la razón del seno del ángulo A entre el cateto A, que es igual a la razón del seno del ángulo B entre el cateto B. Y el seno del ángulo B entre el cateto B es igual a la razón del seno del ángulo C entre el cateto C. Como dije anteriormente, una de las características es que la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces,
El ángulo C más el ángulo B más el ángulo A son 180 grados. Reemplazando los valores, tenemos que seno del ángulo A entre 25 pies igual seno de 78 grados entre cateto B. Seno de 78 grados entre cateto B igual a seno de 35 grados entre cateto C. A más 78 grados más 35 grados igual a 180. Despejando tenemos esta fórmula y tenemos la fórmula C dejándola en función de B y la fórmula de A. Resolviéndolo tenemos el valor del ángulo A, que es igual a 67 grados, el valor del cateto B, que es 26.56 pies, y el valor del cateto C, que es 15.58 pies. Ejemplo número 2. Utilizando los mismos valores obtenidos en el ejemplo número 1, pero ahora resolviéndolo con la ley de cosenos. Como podemos observar en este triángulo oblicuángulo, tenemos el valor del cateto B, que es 26.56 pies, la incógnita del ángulo A, el valor del cateto C, que es 15.58 pies, el valor del ángulo B, que es 78 grados, el valor del ángulo C es una incógnita y el cateto A es otra de las incógnitas. Utilizamos la fórmula propuestas anteriormente para la ley de cosenos. Reemplazando los valores, tenemos esto, que lo dejamos en función del cateto A. Despejando, tenemos que A es igual a 25 pies. La fórmula del ángulo C la dejamos en función del cateto A. Reemplazando estos 25 pies en esta fórmula, obtenemos que el ángulo C es igual a 35 grados. Y reemplazando la fórmula anterior de B igual a 180 menos los 35 grados menos 67, obtenemos que el ángulo B es igual a 78 grados. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirte y darle like a mi canal. Suscríbete.